No sé cómo es la vida aquí en la ciudad de Kingsville, pero yo vengo de Mission, aquí de McAllen, así es que esta mañana manejamos para acá y ya la cosa ha cambiado bastante en estos últimos días en cuestión del movimiento y parte de ello, no sé, en cuestión de días festivos, en cuestión de que este martes es 31 de octubre. Y otra vez, no sé cómo es la dinámica aquí en Kingsville, pero en el valle las calles se cierran, las colonias se cierran, porque es un mar de gente que andan celebrando ese día de Halloween. Y menciono esto porque otra vez yo sé que es un tema controversial y las iglesias preguntan si hay que celebrarlo o no celebrarlo. He estado viendo en medios sociales que muchas iglesias están haciendo sus Fall Festival, ¿verdad? Los festivales de otoño, que es una buena estrategia para el alcance. Pero esta mañana quiero hablarles acerca de otra celebración que yo en lo personal creo que es de suma importancia para este 31 de octubre. Y me refiero a lo que se conoce como el Día de la Reforma. Así es como se le conoce, Día de la Reforma. Y ese Día de la Reforma, let's go to the next one, guys. Ese Día de la Reforma estamos moviéndonos, estamos regresando aproximadamente un poquito más de 500 años. Nosotros como evangélicos, como bautistas, somos el producto de este evento trascendental, que hace más de 500 años un grupo de líderes, al ser confrontados con la palabra de Dios, se dieron cuenta que había problemas dentro de la iglesia. Y cuando les llevo esta mañana a la palabra de Dios, porque les voy a llevar a la segunda carta de Timoteo, es el mismo fenómeno. Había problemas en la iglesia. Y menciono todo esto porque nuestra tendencia, y en las iglesias ahorita no veo, bueno sí, allá está uno. Esas estaciones que hay, esos botecitos para sanitizers, sanitizar creo que se dice en español, ¿sí? Lo del gel que te pones, tendemos a hacer lo mismo de sanitizar la Biblia y le quitamos el drama, le quitamos la tensión, le quitamos la disfuncionalidad que hay en la historia y en la vida de la iglesia a través de los años. Hace 500 años había mucha disfuncionalidad, había muchos problemas dentro de la iglesia. La reforma es una protesta. La palabra protestantes, ¿sí? De ahí emana de eso. Entonces hubo una protesta. Hace 2000 años, cuando pensamos en esta carta de Timoteo, estas cartas pastorales, es precisamente eso. Y digo esto porque la perspectiva o la imagen es una confrontación a nivel, una disputa a nivel legal. Imagínense una corte donde literalmente se están peleando un caso. Eso es lo que presenta hasta cierta manera la palabra de Dios. Hace 500 años precisamente era eso. En el caso de los apóstoles, porque estamos en 2 de Timoteo, estas escrituras o este mensaje que está dejando en este caso Pablo a uno de sus representantes apostólicos llamado Timoteo, la imagen es la de un padre. En el sentido de como padres, para los que tenemos el privilegio de tener hijos, como padres, nuestra relación con los hijos, nuestra interacción típicamente involucra dos cosas. Y el reto es balancear lo que estoy por decir. Es la cuestión de exhortación, es la cuestión de corrección, es la cuestión de disciplina, pero es la cuestión de amor, de relación, de comprensión, de nutrir y de animar. Este contraste, que yo diría que son como dos piernas, ¿cuál de las dos necesitas para caminar bien? La respuesta es yes, las dos, ¿verdad? Entonces, en la crianza de los hijos, o es disciplina o es relación. La respuesta es sí, son las dos, ¿verdad? Entonces, piensen en esa imagen de esos dos componentes al abrir la palabra de Dios. Los apóstoles hablan de esa manera, hablan corrigiendo y hablan instruyendo. Hablan trayendo reprensión porque hay que lidiar con problemas dentro de la iglesia, pero también es la cuestión que esa disciplina, y eso es importante, disciplina en la iglesia siempre es para restaurar. Disciplina en la iglesia no es para, ¿qué sería lo opuesto a restaurar? Excomulgar sería la palabra, ¿verdad? Cuando expulsas a alguien. Entonces, es el mismo concepto en el hogar. En el hogar espero que haya disciplina, pero la disciplina no es para desheredar al hijo o para deshonrarlo o correrlo de la casa. ¿Cuál es la razón que disciplinamos? Para restaurarlo a la relación de casa. Entonces, esa es la imagen de la palabra de Dios y quiero que piensen conmigo porque parte de lo que estamos encontrando aquí, y este es el epicentro de lo que estamos hablando, let's go to the next one, esta es la razón por la cual estamos hablando, dentro de la iglesia hace 500 años, y estoy hablando del martes, que se va a celebrar el Día de la Reforma, hace 500 años, el problema número uno es que había la falsificación. Piensen en counterfeit, cuando piensan en un billete que está falsificado, ¿sí?
Eso es lo que estaba sucediendo. El evangelio o la doctrina, y cuando digo la palabra doctrina estoy hablando que es el mensaje de la palabra de Dios. La doctrina había sido falsificada. Ahora, yo no sé si ustedes saben esto, pero la manera en que los bancos o las empresas identifican billetes falsos, ¿saben cómo los identifican? Conociendo lo que es, ¿qué cosa? Genuino. Para saber lo que es falso, tienes que conocer. Entonces, ¿qué es el punto? Para saber cuando hay doctrina falsa, tienes que conocer, ¿qué cosa? Doctrina genuina. Entonces, por eso es que la autoridad, la voz, la instrucción, la predicación apostólica, el trabajo de nosotros como cristianos es posicionarnos debajo de lo que dice la palabra de Dios. Ese es mi punto. Ese es el trabajo de nosotros. Entonces, la palabra de Dios toma precedencia sobre lo que pienso, lo que siento, lo que quiero, lo que me pasó o lo que quiero desarrollar. Es importante lo que me pasó, es importante quién fue mi papá, mis abuelitos, es importante todo eso, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que los apóstoles, los cuales, vean lo que voy a decir, los apóstoles, ellos se posicionaron debajo de los profetas, porque ellos se posicionan debajo de la palabra de Dios, que para ellos la palabra de Dios es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento son los profetas. Entonces, es ese concepto de autoridad bajo sumisión. No es más, dominio bajo sumisión. Entonces, Pablo, hablando a este representante apostólico llamado Timoteo, le está hablando y lo está empoderando para que lidere una iglesia que tenía, ¿qué tipo de doctrina? Se habían infiltrado falsos maestros. Y el problema no era tanto que la iglesia tenía falsa doctrina, el problema es que nadie estaba haciendo nada al respecto. Ese era el problema. Estas carreteras de aquí las manejamos por mucho tiempo, 2 años y medio, mamá y yo, porque ella por dos años y medio batalló con cáncer. Y fuimos por 2 años y medio a MD Anderson. Entonces, el problema fue el cáncer, pero vivimos en un país donde, gracias a Dios, hay manera de tratarlo. Entonces, aquí es el problema, y digo este país porque ustedes saben que hay muchos países donde no hay esa opción, ¿verdad? De tratamientos o del avance de la tecnología. Entonces, piensen de esa manera en lo que está pasando en la iglesia. Sí es un problema que había doctrina falsa, pero es más serio el problema cuando tienes doctrina falsa y no hay nada que se esté haciendo. Eso es más problemático. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo, con la autoridad que el autor de la Biblia le da, que es el Espíritu Santo, comisiona a Pablo. Ustedes conocen la historia, pero él va en el capítulo 9, en el libro de Hechos, él va rumbo a Damasco con cartas del sumo sacerdote. ¿Para qué cosa? No para plantar iglesias, pero para perseguir a la iglesia. ¿Y quién se le aparece en el camino a Damasco? No se le aparece una campaña evangelística, no fue un video de YouTube. ¿Se le aparece quién? Cristo resucitado. Y la vida de ese varón llamado Saulo de Tarso cambia completamente, pasa de muerte a vida. Esa experiencia transformadora es la que él está ahora comunicando, y en este caso comisionando a este joven llamado Timoteo para lidiar con esa doctrina falsa, que vean lo que está ahí. Esa doctrina falsa afecta, yo diría que esa doctrina falsa sería el problema interno. El problema externo, lo que manifiesta, es una iglesia con una estructura, con un sistema, con una política, se puede decir church polity, church structure systems. Los sistemas de la iglesia están disfuncionales. Ahora, aquí está mi punto. Este es donde quiero que pensemos por un momento, porque este martes es Día de la Reforma, y hace 500 años, basado en la palabra de Dios, vean lo que voy a decir, la iglesia tenía muchos problemas con respecto a la estructura. Había corrupción en la iglesia, había disfuncionalidad, pero aquí, eso es lo que se le llama sintomático. Así se dice, sintomático, de síntoma. Ese no es el problema. Cuando tienes temperatura, el problema no es la temperatura. ¿Qué es el problema? Hay un virus, hay una descompensación en tu organismo. La temperatura nada más te está diciendo algo está mal. Tienes que tratarlo. Entonces, cuando una iglesia está descompensada, cuando la estructura de la iglesia, cuando, en fin, hay división, hay falta de liderazgo calificado, esos son los síntomas. Ese no es el problema. E inclusive, una manera que ustedes y yo podemos darnos cuenta cuando el sistema no es saludable o bíblico, cuando no es saludable o bíblico, es cuando empezamos a culpar la naturaleza humana. Y es cuando decimos, no, es que así es el pastor. Así son los jóvenes hoy en día. No, los hermanos de la tercera edad, ni les digas nada, porque así son.
Escuchan el lenguaje donde empezamos a decir, es que así es mi papá. Tú sabes cómo es su abuelito, o sea, no le digas nada. Escuchan el lenguaje de culpar naturaleza humana. Ok, ese es un síntoma de que el problema es a nivel de sistemas. Y en este caso, el problema de la iglesia, por lo que está en la pantalla, de la estructura o de ver el síntoma, tenía que lidiar, en este caso Pablo, Timoteo, a nivel de raíz de problema. Entonces, una de las cosas que quiero que vean, let's go to the next one, please, es que quiero que vean que la manera en que Pablo va a recomendar o va a lidiar con esto es lidiar a través de la palabra de Dios. Cuando hay doctrina falsa en la iglesia que se refleja en una disfuncionalidad en la iglesia, la solución no es cambiar de líderes, no es cambiar de iglesia o dejar la iglesia, es regresar a lo que produjo todo lo que estoy hablando. Porque una vez más, el problema de doctrina falsa es simplemente la ausencia de doctrina verdadera o saludable. Entonces estamos hablando acerca de hablar de la palabra de Dios. ¿Tienen una Biblia con ustedes? Ábranla por favor, capítulo 3 de segunda de Timoteo. Let's go to verse 14, guys. Verse 14, one more. Ok, en este versículo 14 es donde el apóstol Pablo, observen el lenguaje y cómo él, no tenemos tiempo de leer todo esto, pero les invito, antes de que vayan a ver a los Cowboys, ahorita jugar en la tarde, les invito a que lean esta segunda carta de Timoteo en una sentada. O sea, no piensen en capítulos ni versículos, nomás léanla. Pero en esta ocasión me voy a detener en el versículo 14, this is verse 14, versículo 14, y dice, después de todo lo que está recomendando y diciendo, la exhortación y el alentar o el motivar, dice, tú, ¿a quién está escribiendo? A Timoteo. Tú, Pablo, tú, a Timoteo, tú, sin embargo, en otras palabras, basado en todo lo que dije, el sin embargo implica, quiero que hagas algo diferente. ¿Qué es eso? Quiero que, léalo conmigo, ¿qué dice? Persistas. ¿Qué sería lo opuesto a persistir? ¿Qué es no persistir? Tirar la, ¿cómo decimos? Tirar la toalla, rendirnos, ¿sí? Simplemente decir, hey, yo agarro mis canicas y yo me voy, yo no quiero saber nada de esto. Entonces, aparentemente parte del problema, y esa es una de las características donde hay doctrina falsa, es la cuestión de no persistir, de no continuar. Anoche tuvimos nuestra despedida de soltera, tenemos 3 hijos y tenemos una niña de 25, 23 y un joven de 21, y la de 25 se nos casa en mes y medio, 6 semanas, algo así. Entonces, anoche fue su despedida y una de las cosas que en el tiempo que me tocó a mí hablar en la despedida, traté de recordarles esta cuestión de la persistencia, de que en un momento dado la persistencia o la perseverancia no es tanto de que la vida es fácil o conveniente o ideal para continuar, pero es el entender que el rendirnos no es opción. Entonces, si traducen eso en la relación matrimonial o de hijos, en cuestión de padres, de hermanos, o sea, es obvio que hay problemas, pero eso no implica que los vamos a rendir, que los vamos a dejar solos. Entonces, en el caso de mamá, viajamos esos años a Andy Anderson una y otra vez, porque rendirnos no iba a ser opción. El Señor es quien tiene la última palabra, pero Él nos da la oportunidad de poder continuar. Aparentemente en la iglesia, ¿qué estaba sucediendo? La palabra es desertores. ¿Saben lo que es esa palabra? Desertar. Piensen en términos militares. Cuando estás en guerra y en cuestión de soldados, un desertor sería como un espía que traicionas a tu nación y das información a otro gobierno para que te invadan o para que... Entonces, esa es la imagen. Y Pablo está diciendo, tú sin embargo, ¿qué cosa? O sea, están saliendo, hay desertores, la palabra es apostasía, la palabra bíblica de alguien que otra vez deserta, en este caso, y dice, quiero que persistas, y el perseverar es importante, pero observen que esa perseverancia tiene un objeto. Entonces, piensen en términos de la oración. La oración es sumamente importante, pero es más importante a quién le oramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alrededor del mundo hay muchos grupos, religiones, movimientos que oran mucho más que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién le oran? Entonces, la fe es importante, ¿verdad? ¿Es importante tener fe? Ya. Pero es más importante, ¿qué cosa?
el objeto de la fe, en quién ponemos nuestra confianza. Entonces, piensen en términos de la perseverancia. Está diciendo aquí, hey, mas tú, sin embargo, persiste, pero tu perseverancia, antes de que te levantes el cuello y digas, hey, gente ha entrado, gente ha salido, pero yo aquí estoy, aquí no, o sea, estamos firmes. Observen lo que dice. Dice, quiero que persistas en ¿qué cosa? En las cosas que has, dígalo conmigo, aprendido. ¿Sí? Entonces, observen esto. Observen que aparentemente el antídoto, let's go to the next one, guys. El antídoto, sí, a la falsa doctrina, ¿verdad? Porque otra vez, falsa doctrina produce rendirnos. Falsa doctrina produce desertar. Y entre paréntesis, rápidamente esto. El desertar o el rendirnos en la relación con Dios no es tanto que dejamos la iglesia, que ese es un problema muy grande, no es tanto que me convierto en un ateo o que de repente tengo este odio en contra de Dios. Yo voy a argumentar, porque es el caso de la iglesia, que el desertar, que esta es la manera más efectiva y sutil de Satanás, es cuando tenemos el Evangelio, y entre paréntesis, el Evangelio es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Es quién Cristo es y qué es lo que Cristo hizo. Desertar es cuando tienes el Evangelio y simplemente le agregas, le añades, lo mezclas con algo más. Entonces la imagen en cuestión de la relación con Dios desde el Antiguo Testamento es que Dios literalmente escoge a un varón llamado Abraham para escoger a una familia, para escoger a una nación, para escoger al mundo. ¿Sí? ¿Conmigo? Doctrina de elección. Dios escoge a Abraham en su vejez y en su esterilidad. No pueden tener hijos y están viejos, ya son grandes de edad. En esa condición, Dios hace lo que se dice en inglés un breakthrough. Él hace lo imposible y permite que Sara tenga el varón, ¿sí? Y nace su hijo llamado, ¿recuerda el nombre de ese joven? Llamado Isaac, el hijo de la promesa, ¿sí? Y él va a tener dos, Esaú y a Jacob, pero Jacob es el punto es que esta cuestión de elegir, esta cuestión de lo que Dios está haciendo, cuando pensamos en términos acerca de esta relación con Dios y cómo Dios opera, cómo Dios hace las cosas, observen que el antídoto a esa doctrina falsa es la cuestión de que perseveres, porque otra vez estaban desertando, perseveres, pero tu perseverancia está basada en lo que has aprendido. Entonces, una vez más, anoche, estando en la despedida de mi hija y hablándoles a ellos, en la despedida hicieron un boletín, una hoja así como esto, y adentro traía otra hojita, un insert que le llamamos, y dentro de la hojita la gente, porque a todos se les pidió que escribieran recomendaciones para la pareja, para los recién casados o se van a casar. Y la gente empieza, entonces yo les recordé a ellos que esas recomendaciones son importantes y son buenas, es el consejo de la gente, sus experiencias y de todo, pero nada de eso puede sustituir lo que has aprendido. Entonces mi punto es, en este caso, es de que recordemos que el antídoto es esta combinación de perseverancia, pero la perseverancia tiene un fundamento. La razón por la cual continuamos no es simplemente porque somos de una generación donde no nos rendimos. No, continuamos porque nuestro fundamento es lo que hemos aprendido. Ahora, acuérdense, Timoteo está recibiendo esta carta porque está siendo empoderado. Lo está posicionando Pablo como pastor o como, la palabra es obispo, anciano gobernante. Él está administrando estas iglesias. Entonces, el punto es de que una característica de un pastor importante que es que ejerza el pastorado, que conozca la palabra, todo eso es importante, que tenga la habilidad de predicar, pero yo argumentaría, basado en lo que estamos diciendo, una característica de un líder, y piensen en términos en la búsqueda de un pastor, importante que es, otra vez, su educación teológica, experiencia, todo eso, pero yo argumentaría, basado en lo que estamos leyendo, que una de las características principales tiene que ser la cuestión de quién está moldeando tu vida. La palabra es aprendiz,
¿Cómo es que te caracterizas? Porque alguien está enseñándote. Entonces, en este caso, es donde vemos esto parte del antídoto. Versículo 13. Let's go to the next one, guys. Verse 13. Ven lo que dice aquí. Dice, pero, aquí está la razón, porque ese es el problema, ¿verdad? Acaba de dar lo que es el antídoto. El antídoto es que te mantengas firme, Timoteo, y que esté basado en lo que has aprendido. Entre paréntesis, ¿de quién lo aprendió? Lo aprendió de Pablo. Entonces, Pablo está diciendo, hey, yo voy a hacer, ¿saben qué es la palabra aval? Aval, ¿saben qué es un aval? Cuando no tienes un buen crédito, en inglés sería ¿qué? Cosigner. Es un cosigner. Entonces Pablo está diciendo, te pongo como líder de la iglesia, yo voy a ser tu aval, yo me responsabilizo por lo que vas a hacer, siempre y cuando no te rindas, porque la cosa se va a poner color de hormiga, se va a poner difícil. Entonces hay que perseverar, pero ¿vas a perseverar en qué cosa? En lo que has aprendido de quién. Aprendido de mí, está diciendo Pablo, porque el Espíritu Santo me lo reveló a mí, me lo confió el Evangelio y yo te lo estoy confiando a ti. Entonces, ¿recuerdan lo que es al principio con esos jóvenes? Yo voy a argumentar que esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es ver a esta generación, que son nuestros hijos y nuestros nietos, y literalmente decirles lo que Dios nos ha confiado. A ver, ¿sí? ¿No? Nos ha confiado el Señor algo, ¿verdad? La salvación de nuestras vidas no es simplemente para evitar un infierno, para que nos vaya lo mejor que podamos en este mundo, y cuando finalmente terminen nuestros días, pongan aquí enfrente un ataúd y digan, fue una buena persona y está en la presencia del Señor. Ese no es el propósito del Evangelio. Eso está incluido y Dios permita que así termine la historia de todos, pero el propósito es literalmente entregar lo que se nos entregó, ¿verdad? Se nos entregó el Evangelio. Alguien vino, alguien plantó iglesias, alguien dio, alguien sacrificó, alguien predicó. ¿Me explico? Alguien abrió brecha, como decimos. Entonces somos el producto de los que vinieron antes de nosotros. No podemos permitir que nosotros seamos la última generación a la quien se le entrega el Evangelio. No podemos permitir que seamos nosotros. 3 generaciones se pierden y eventualmente Dios levanta otra generación. ¿Me explico? Porque no hicimos buen trabajo en entregar ese Evangelio a los que seguían. La pregunta es, esa es la pregunta para mí, si estamos de acuerdo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa tomar el Evangelio a esta generación? ¿Qué significa asegurarnos que la obra del Espíritu Santo, que es el único que puede transformar la vida del hombre, su Espíritu Santo tome ese Evangelio depositado en nosotros, administrado por nosotros, confiado a nosotros? Y menciono todo esto porque Pablo está mandando a Timoteo a iglesias en Éfeso, que es donde estamos hablando, esta provincia de lo que hoy en día es el país de Turquía. Iglesias que hasta cierta manera estas iglesias no van a entender. No van a entender este mensaje. ¿Qué es el punto? De que Pablo está posicionando a Timoteo no con la garantía de que esto va a funcionar, pero simplemente con la garantía porque con el entendimiento que Dios ha dado este mandato, y simplemente el punto aquí es ser encontrado fieles. ¿Qué es mi punto? Este es mi punto. Cuando pienso en el matrimonio de mi hija, que está por casarse, es obvio que el matrimonio y la vida tienen mucha incertidumbre. ¿Va a funcionar ese matrimonio? Oramos para que ese sea el punto, ¿verdad? Pero ¿qué es el punto? Que bajo esa incertidumbre nuestra confianza esté puesta en el Dios que es confiable. Y como ponemos nuestra confianza, vean lo que voy a decir, ponemos nuestra confianza, libro de Santiago, pongo mi confianza, pero manifestada en obras, en obediencia. Porque Santiago va a decir, muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras, ¿verdad? Entonces, confiamos en Dios, pero también, ¿qué hacemos? Persistimos. Confiamos en Dios, mantenemos un espíritu enseñable. Versículo 13, rápidamente ahí. Aquí está el problema. Esa es la razón que necesito que persistas y que necesito que mantengas un espíritu enseñable. Pero, aquí te estoy mandando, Timoteo, que hay hombres. ¿Qué tipo de hombres? Malos. ¿Qué tipo de maldad? ¿Recuerdan lo que dijimos al principio de falsificación, counterfeit? ¿Qué son? Está hablando de la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas que no es tanto que hacen cosas malas, pero son malos. ¿Ven la diferencia? O sea, acciones, ven lo que decir, acciones no definen esencia. Mis mentiras no me hacen mentiroso. Es porque soy mentiroso, por eso he hecho mentiras. ¿Ven lo que está pasando? Entonces el Evangelio no trata de cambiar los hábitos de mentira. El Evangelio cambia, ¿qué cosa? El corazón, el cual es mentiroso. El punto aquí está diciendo él, vienen hombres malos, hay hombres malos que son impostores y estos irán
¿adivinen qué? ¿Cómo va a ir la cosa? Va en decadencia. ¿Suena como nuestra generación? Van en decadencia, van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es lo que está recordándonos en este contexto. Let's go to the next one, guys. Esto es lo que está recordándonos. La perseverancia, perseverance, la continuidad, el no rendirnos en un contexto donde hay hombres que engañan, en un contexto donde literalmente, y piensen en términos del fútbol americano, ahorita que hay juegos, ahorita va a haber juegos, y ayer hubo juegos, y es el tiempo del fútbol americano. Cuando está un partido de fútbol americano, el equipo que tiene la pelota está en la ofensiva. Quien no tiene la pelota está en la, ¿qué cosa? Defensiva. Está protegiendo que este equipo no anote. ¿Ven lo que voy a decir? Lo que Pablo está recordándole a Timoteo es que aun cuando la iglesia hay hombres malos, están engañando, el mundo está perdido. Pablo le recuerda a Timoteo, porque hemos sido comisionados y empoderados por el Señor de señores. La iglesia nunca juega, nunca actúa, nunca obra en la defensiva. La iglesia no está aquí para protegerse. Cuando Cristo entregó las llaves del reino, la iglesia fue posicionada en la ofensiva, porque Cristo dijo en Mateo 16 que las puertas del Hades, del infierno, ¿qué cosa? No prevalecerán contra ella. What's the point? Here's the point. Ese es el punto de que como cristianos, como generación, como hombres, como mujeres, como familia, como padres, no peleamos, no actuamos, no perseveramos hacia una victoria. Perseveramos desde la victoria. Es como ver ahorita el Super Bowl del año pasado. El Super Bowl lo puedes ver en YouTube ahorita, pero adivinen qué. Y estuvo bueno, lo puedes ver otra vez y te va a gustar verlo, pero adivinen qué. El marcador, ¿qué cosa? Es set. Ya sabemos quién gana, ¿no es cierto? Simplemente que esa es la vida cristiana. En la vida cristiana, el marcador ya está. ¿Quién gana? ¿Quién ha ganado? ¿Quién es Señor de señores? Entonces, importante que es la cuestión escatológica, el fin del tiempo, porque la gente pregunta con esto de Israel, estamos en el fin del tiempo. Este pasaje, si lo leen, capítulo 3 de Timoteo, está hablando del fin del tiempo. Pero por 2000 años hemos estado en el fin del tiempo. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque importante que es que Cristo venga por segunda vez. Vean tantito. La venida más importante de Cristo no es la segunda venida, fue su primera venida. Porque en la primera venida es donde Él hizo todo cero, decimos. Es donde sentó las cuentas y literalmente nos proporciona esa bendición de poder ser hijos de Él. Un versículo más, aquí terminamos. Versículo 10. Let's go to the next one, guys. Versículo 10. Dice, pero tú has seguido. Y empieza a enlistar todo lo que Timoteo ha seguido. Todo su espíritu enseñable. Vean la lista. Dice, ¿ha seguido qué cosa, Timoteo? ¿Qué ha seguido? Entonces, por favor, véanme tantito antes de que lean. En la búsqueda de pastor, como es, otra vez, estoy visualizando mi hija anoche sentada con su fiancé y van a formar su propia familia. Pienso como esposo, 26 años de casado, criando 3 hijos. Como matrimonio no atraemos solamente lo que sabemos. Tiene que haber compatibilidad en worldview. O sea, por eso la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? Pero ven lo que voy a decir. ¿Sí? No solamente atraemos lo que sabemos, atraemos lo que somos. Y menciono todo esto porque como iglesia, al buscar pastor, no solamente van a atraer eventualmente a un pastor que tenga compatibilidad doctrinal o denominacional como bautistas. ¿Saben qué es lo que van a atraer? Lo que son. Entonces aquí está la pregunta. Esta es la pregunta que tenemos que hacernos. Si somos, no solamente sabemos, pero si somos lo que está en la pantalla. Porque dice él, tú has seguido o sea, que nos caracterice como iglesia que estamos siguiendo la enseñanza apostólica. Ese es mi punto. ¿Sí? Lo que los apóstoles han dicho, eso seguimos. ¿Qué más ha seguido? Mi conducta, ha seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Versículo 11, let's go to the next one, guys. Habla acerca de esas persecuciones, de esos sufrimientos, como los que y empieza a describir dónde fue perseguido. Entonces, observen que Pablo no está hablando simplemente de una manera teórica, de una manera de concepto, decimos la palabra cognitiva, no solamente es esto.
¿me explico? Es literalmente, es el conocimiento de la verdad expresado en un estilo de vida. Entonces, como iglesia, nos tiene que caracterizar el conocimiento, en este caso de la palabra de Dios, expresado a través de cómo vivimos. Escuchen lo que voy a decir, y aquí es donde entra la iglesia. Esta expresión, esta cristalización, esta encarnación de la fe, de lo que creemos, representada en cómo vivimos, escuchen esto, solamente va a poder reflejar a Cristo si lo hacemos juntos, bajo la unción de su Espíritu Santo, la llenura, al posicionarnos debajo de ¿qué cosa? ¿Qué es el punto? Este es mi punto. Que esto que está instruyendo el apóstol Pablo no es un curso personal simplemente de actualización o de superación, un podcast donde simplemente, hey Timoteo, espero que... No. Ese es el punto de decir, Timoteo, esta comisión, este mandato, este imperativo, esto que te estoy diciendo es para vivirlo no con la iglesia ideal, pero con la iglesia real. Y otra vez pienso en mi hija está por caminar por un pasillo como este en una iglesia y van a entrar los dos como novios, como prometidos para casarse, y todos entramos al matrimonio soñando el matrimonio ideal. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? No el ideal, nos encontramos el real. ¿Me explico? ¿Qué es el punto? El punto es de que esto que está describiendo el apóstol Pablo no es simplemente una iglesia que decide, ahora sí voy a hacer caso, ahora sí. No. Está describiendo otra vez la intervención del Espíritu Santo en comunidad bajo la autoridad apostólica. Entonces, como iglesia, necesitamos posicionarnos para atraer, para de alguna manera que el Señor crea esa fusión de cómo iglesia, al estar debajo de, podamos atraer, podamos ver la llegada del líder que Él tiene para nosotros como iglesia y poder reflejar el carácter de Cristo. Hace 2000 años hubo un carpintero, el Hijo de Dios, el cual al caminar en este mundo, Él se posicionó. Y Él, siendo el siervo sufriente, siendo el Hijo de Dios, Él obedeció. Él sacrificó, Él entregó. Y en su obediencia y en su sacrificio fue despreciado. En su obediencia y sacrificio, en lugar de fusionarse, y otra vez pienso en mi hija que va a fusionar su vida con este muchacho. Pienso en una iglesia que se fusiona con un pastor. En Cristo sucedió exactamente lo opuesto. En su obediencia, el Padre le dio, ¿qué cosa? La espalda. En su sacrificio, el Padre lo abandonó. Por eso en la cruz Él clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Y la razón que eso le pasó a Cristo es para que esta mañana tú y yo tengamos acceso al Padre. Es para que descansemos en la certeza de que aun cuando vienen momentos difíciles, estamos en tiempos difíciles, independientemente de donde estemos, tenemos la certeza que este Dios de la Biblia es digno de nuestra confianza y que Él nos sostendrá, como sostuvo el apóstol Pablo, sostuvo a Timoteo y ha sostenido la iglesia de Cristo a través de 2000 años.